Saludos, ¿cómo les va este día? Continuamos con Amós capítulo 5. En este capítulo vamos a ver cómo muchas veces se produce la muerte espiritual en las personas y que también hay pueblos, como le pasó a las 10 tribus del norte, que murieron espiritualmente. Cuando leemos Amós, podemos ver principalmente desde el principio que Amós comienza levantando una lamentación, o sea, una lamentación funeraria. Prácticamente le está diciendo a la tierra del norte que ya habían muerto espiritualmente, y le dice: cayó la Virgen, no podrá levantarse, fue dejada sobre la tierra y no hay quien la levante. Y las cosas son tremendas cuando suceden en la vida de los creyentes. ¿Es posible que en los creyentes podamos llegar a la muerte espiritual? ¿Es posible que nosotros los creyentes podamos llegar a tener nuestro espíritu muerto después de que Cristo nos dio vida, después de que Cristo llenó nuestros corazones con su Espíritu Santo? ¿Cómo es posible de que volvamos al alcohol? ¿Cómo es posible que muchos cristianos vuelvan a las drogas? ¿Cómo es posible que muchos cristianos vuelvan a la vieja vida? Estas cosas no tienen que suceder. Pero muchas veces las malas decisiones, y no solamente los pecados, sino las malas decisiones de las personas, acarrean consecuencias terribles. Comentamos en los videos anteriores que hay que ser sabio para saber tomar decisiones al momento de escuchar algún consejo o al momento de seguir algún líder, porque no todos los líderes o no todas las personas que nos aconsejan nos van a llevar por buenos caminos. Las 10 tribus del norte habían sido manejadas por Jeroboam, y Jeroboam las llevó a la idolatría. Decidieron construir y edificar y levantarse 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y estas cosas corrompieron totalmente aquella región. Nosotros los cristianos tenemos que entender esto y tenemos que aprenderlo. Siempre lo tenemos que aprender. Seamos creyentes de oración. Seamos creyentes que oremos siempre. Seamos creyentes que busquemos a Dios siempre. Porque si nos dejamos guiar en nuestras vidas por los consejos de las personas y no por la oración, y nada más que por aquellas personas que nos dicen las cosas que tenemos que hacer, y no nos dejamos guiar por la oración o por la palabra de Dios, seremos cristianos así como fueron los hijos de Dios en la época de Amós en el Antiguo Testamento. Hombres y mujeres que hicieron lo que les decían. Hombres y mujeres que se dejaron llevar simplemente por aquellas personas que le guiaron de mala manera. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es nuestro guía, entonces corremos muchísimos riesgos de cometer grandes errores en las decisiones que atañen con nuestro futuro. ¿Cómo aseguramos nosotros no cometer los mismos errores que cometieron las 10 tribus del norte? Terminar lejos de la presencia de Dios y prácticamente muertos espiritualmente. La forma de hacerlo es estudiando las Escrituras, leyendo la Biblia, recibiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, que nuestro corazón sea la buena tierra donde caiga esa semilla, la semilla que es la palabra de Dios, la que nos va a dar vida a nosotros en los momentos difíciles, que nuestra sabiduría no se funde en nuestro conocimiento, que la sabiduría de nuestras decisiones se funde en el conocimiento de la palabra de Dios, que nuestras decisiones siempre estén fundamentadas sobre lo que la Biblia enseña, sobre lo que la Biblia nos muestra, sobre las enseñanzas que la Biblia nos dejaron. Si nosotros no fundamentamos
nuestras decisiones personales sobre la palabra de Dios, sobre lo que la Biblia nos enseña, sobre lo que la Biblia nos aconseja, entonces vamos a terminar muertos espiritualmente como las 10 tribus de Israel. Acá vemos en el versículo 3 del capítulo 5, que dice así: porque se ha dicho Jehová al Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, casa de Israel. En la casa de Israel, hermano querido, pasaba esto. Lamentablemente, cuando nosotros queremos avanzar con toda nuestra fuerza, pero somos nosotros mismos los que luchamos con nuestro propio espíritu, y no con el Espíritu Santo de Dios que tiene que ir delante de nosotros, y no con Cristo que tiene que ir delante de nosotros, volveremos en derrota. Pero estas cosas tenemos que aprenderlas. Veamos lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 5. Porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Estas dos casas eran casas de idolatría. Todavía hay muchísimos creyentes que tal vez siguen creyendo que a través de la suerte han de cambiar sus vidas, que a través del horóscopo han de tener algún momento de quietud en sus vidas por alguna palabra que les venga de consuelo. Es increíble que todavía existan personas que consulten a los astros, que existan todavía creyentes que consulten a los astros, que existan todavía creyentes que consulten al horóscopo. Estas cosas no tienen que existir dentro de la iglesia del Señor. Y si vos sos pastor, tenés que procurar enseñar estas cosas. No tiene que haber dentro de la congregación creyentes que todavía crean de que se debe consultar a los adivinos, a los brujos, o que el consultar a un adivino o un brujo no tiene nada de malo. Acá la palabra del Señor nos enseña que la idolatría es destructiva, mata al espíritu. El versículo 23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las armonías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y esta es una de las cosas que realmente contrastan. Porque muchas veces adoramos con grandes armonías, con grandes cantares y con grandes adoraciones al Señor, pero el Señor sin embargo nos está pidiendo a nosotros que al mismo tiempo que le adoramos, seamos justos, que hagamos justicia con los demás. Y no nos sirve de nada si nosotros adoramos al Señor, exaltamos al Señor, le aplaudimos en la congregación, hacemos gran berrinche en la congregación, gran ruido en la congregación, se escucha de a 10 cuadras las adoraciones cuando cantamos a viva voz, pero sin embargo, entre los hermanos, unos a los otros, nos peleamos, unos a los otros, nos odiamos, unos a los otros, nos maldecimos. Estas cosas no tienen que suceder. Y la gran injusticia social que había allí en la época de Amós, según Amós capítulo 5, era la gran injusticia que se cometían en los tribunales, las grandes injusticias donde al pobre no se le hace justicia. Hermano, clamemos a Dios para que la justicia sea realmente cumplida en este mundo, para que Dios pueda seguir moviendo su mano de justicia y no participemos nosotros. No participemos de las coimas, no participemos de aquellas cosas sucias que vienen cuando alguien recibe dinero para beneficiar a uno y para perjudicar a otro. Sobre estas cosas cayó el juicio de Dios en la época de Amós sobre las 10 tribus del norte. No caigamos en este tipo de pecado, hermano, no caigamos en este tipo de pecado. Busquemos a Dios de todo corazón. Que estos versículos que te marco en este momento puedan encontrar cabida en nuestro corazón para entender la importancia de las cosas que Dios nos dice que tenemos que cumplir. No seamos oidores olvidadizos. Busquemos a Dios de todo corazón y veremos que las cosas van a cambiar siempre a nuestro favor una vez que nosotros hagamos las cosas que Dios nos manda hacer y no cometamos los mismos errores que cometieron las 10 tribus del norte allí en la época de Amós.
Seamos sabios y dejémonos guiar solamente por los consejos de la palabra de Dios. Huyamos de los pecados que son idolatría, limpiemos nuestras vidas de toda idolatría. No permitamos que los lugares así como Samaria o como Betel o como Gilgal o como Dan, que eran lugares donde se cometían muchísimas abominaciones sacrificando a los dioses malignos como Moloch, pueda llevarnos a nosotros a llevar una vida y a tener una vida desordenada delante de la presencia de Dios. No permitamos que nuestro espíritu muera. Jesucristo murió para darnos vida y para que esa vida a través de su Espíritu Santo esté en nuestro corazón. La vida de Dios estará en nuestro espíritu, siempre y cuando hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Hermano, que Dios le bendiga y hasta Amós capítulo 6.